1:08 p.m. Ahí tienen sus pantallas la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde se encuentran ya los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside el congresista Jorge del Castillo. Se encuentran también los miembros de este grupo dictaminador, representantes de diversas bancadas políticas. Figuran como invitados, según la agenda de esta comisión, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal de la Nación. El tema va a informar sobre las declaraciones vertidas por el fiscal supraprovincial José Domingo Pérez Gómez en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018 en México, y la política de Estado que el Ministerio Público implementa en la lucha contra el terrorismo. También ha sido invitado el doctor José Domingo Pérez Gómez, citado a esta sesión, fiscal supranacional de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y como ya lo dijimos, el tema pues informar sobre los conceptos vertidos en el Encuentro Nacional Anticorrupción en Chihuahua 2018, México. Como se recordará, durante su intervención en este evento internacional, el doctor José Domingo Pérez Gómez, fiscal supranacional peruano, pues se refirió al tema de los terroristas como guerrilleros, así los denominó, tema que generó pues una serie de cuestionamientos aquí en el Parlamento Nacional y el rechazo de parte de miembros especialmente la bancada de Fuerza Popular. Estamos viendo que en estos instantes precisamente ingresa el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, saluda al titular de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Jorge del Castillo, así como a los integrantes de este grupo dictaminador. Estamos a la espera entonces de que se dé finalmente inicio a esta sesión. Es una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Se va a ubicar precisamente en la parte derecha, donde se sientan también al lado de la directiva de la comisión correspondiente. Es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Se dará inicio entonces a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, presidida por el congresista Jorge del Castillo Gálvez. Son 2 puntos en la agenda. A los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión recientemente, está como invitado en primer lugar el fiscal de la Nación, quien ya se encuentra en este recinto parlamentario, para informar sobre declaraciones vertidas por el fiscal supranacional José Domingo Pérez Gómez en un evento internacional en México. Al señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Bienvenido, señor fiscal, a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. El motivo de esta invitación a usted es para pedir sus comentarios sobre algunas palabras vertidas por el señor fiscal José Domingo Pérez Gómez en un evento internacional en la ciudad de Chihuahua, México. Y le agradeceríamos que usted nos narre, como usted sabe, las palabras textuales son: acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y algún otro grupo como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esa es la frase en materia de observación. Entonces, agradeceremos sus comentarios, cuál es la posición del Ministerio Público respecto a estos conceptos, cuál es la denominación que se usa históricamente en el Ministerio Público para referirse a la delincuencia terrorista, y
yo diría un punto adicional que es complementario. ¿En qué términos llega el señor fiscal, ¿no? Pérez Gómez a México? O sea, va invitado, sus gastos son pagados por el Ministerio Público, en fin, este es un detalle que si bien no deja de ser interesante, ¿no? Pero lo que nos interesa es lo sustancial, doctor Chávarri, por lo cual le damos el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. En primer lugar, agradecer la invitación con el motivo que ha expresado usted, señor presidente, con relación a las versiones que ha vertido en su oportunidad en Chihuahua, México, el doctor José Domingo Pérez. Quiero, en primer lugar, manifestar mi posición con relación a estas frases que realmente no enfocan lo que significa y lo que ha significado la realidad del Perú en cuanto al terrorismo ocurrido y que viene ocurriendo aisladamente, pero que viene ocurriendo en el país. Debo expresar, señor, voy a tratar de ser expresar cronológicamente que mediante oficio 427 de la Fiscalía Superior Coordinadora para Delitos Especiales, para Delitos Emblemáticos, que se viene tramitando en el Ministerio Público, a cargo del señor Velabarba, se solicitó a la Gerencia Central de la Escuela del Ministerio Público se autorice la participación del señor José Domingo Pérez Gómez, fiscal especializado en delitos de corrupción, delitos de corrupción en general, en la actividad académica denominada Encuentro Nacional Anticorrupción. Esta se llevó a cabo el 11 y 13 de octubre del año en curso en la ciudad de Chihuahua, Estados Unidos mexicanos. Contando con la verificación de esta invitación y el visto bueno de la Gerencia Central de la Escuela del Ministerio Público, se autorizó mediante oficio 3071 del despacho de la Fiscalía de la Nación de fecha 7 de septiembre del año 2018 la participación del indicado fiscal en el Encuentro Nacional Anticorrupción organizado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, concediéndosele una licencia con goce de haber del 10 al 13 de octubre del 2018. Debo expresar, señor presidente, que la autorización fue exclusivamente para desarrollar y participar en la actividad académica denominada Encuentro Nacional Anticorrupción. Debo expresar a manera de ilustración que la resolución que emite la Fiscalía de la Nación, suscrita por quien les habla, obligó en su redacción, mediante el artículo tercero, disponer que el indicado fiscal adopte las medidas respectivas a fin de garantizar una participación internacional y luego de este informe un texto detallado que describa las actividades que ha realizado y los resultados obtenidos en la capacitación. Vale decir que todavía está dentro del término y él seguramente va a expresar su punto de vista y el motivo de la intervención que le cupo en la indicada reunión. Asimismo, en el artículo 5 se dispuso que el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución no irrogará ningún gasto al presupuesto institucional del Ministerio Público. Como ustedes bien saben, el Ministerio Público está bajo medidas de austeridad y no podemos dar la oportunidad de que los fiscales viajen con el gasto de la institución. Pero en esta oportunidad la invitación corrió con los gastos el instituto organizador del evento, el evento académico. Nos ha llamado así poderosamente la atención, señor presidente, que el fiscal especializado para estos delitos de corrupción se salió del contexto de la reunión. De
de la reunión y de la autorización otorgada por el Ministerio Público, cuando calificó de guerrilla o guerra civil a las agrupaciones terroristas que causaron tanto daño al país, tanto el Sendero Luminoso como agrupaciones como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, organizaciones que, como bien sabemos, causaron el terror, perpetraron crímenes, desolación y cuantiosos daños materiales a la ciudadanía, al Perú por completo. Esta aseveración yo la puedo hacer con cierta, y con autoridad, puesto que en mis épocas de fiscal provincial en Lima, que pude ser espectador no solamente de esos agravios que causaron estos grupos subversivos, sino también pude ser espectador del trabajo realizado por la Policía Nacional, quien mediante un grupo inicial denominado DIRCOTE, luego DINCOTE y finalmente GEIN, lograron pues erradicar esta lacra que causó tanto daño al país. Tuve la oportunidad de trabajar con la DIRCOTE y con la DINCOTE, en la que me trae a la memoria el general Miyachiro, en ese tiempo mayor de la Policía Nacional, que desarrollaba su trabajo importante con el también mayor, el señor Benedicto Jiménez. Lograron hacer un trabajo coordinado con la Fiscalía, ¿no? Y quien les habla tuvo la satisfacción de participar y coordinar acciones a fin de erradicar a este grupo subversivo, como reitero, que causó mucho daño al país. Ese es el gran recuerdo que tengo, porque las acciones que cumplen los buenos peruanos, los patriotas, los que han luchado contra esta lacra que causó los daños violentos que ocasionaron la cifra de 69.280 muertos, no puede catalogarse como una guerrilla civil, y menos como una lucha, una guerra civil la que ocurrió en el país. Afirmar este tipo de palabras o definir el terrorismo como guerra civil o como guerrilla es no haber vivido esa época que atravesamos muchos de nosotros, en la que sabíamos que salíamos de nuestras casas, pero no sabíamos si regresábamos, por lo menos regresábamos sanos y salvos. Ese es el trabajo que nosotros desarrollamos. Reitero, mi participación, mi experiencia tenida no solamente en Lima, sino en algunas oportunidades que viajaba a provincias, pudimos de alguna manera colaborar con la lucha contra este flagelo que azotó el país. Asimismo, yo considero, señor, seguramente van a haber unas preguntas, pero yo considero que el señor José Domingo Pérez es quien debe definir el por qué razón hizo estas aseveraciones, no solamente porque considero que está equivocado, no sé con qué intención lo habría hecho, pero sí hacerles presente que un funcionario público que sale del país en un certamen académico, hasta puedo decir deportivo, es un personaje nacional que va como embajador a narrar sus experiencias que viven en sus países en los que habita. Es por ello que considero, señor, que haber vertido estos calificativos de alguna manera mella la honra de los peruanos caídos en estas lides tan tristes que hoy día me trae a recordación. Asimismo, yo puedo expresar que el señor José Pérez también ha vertido palabras en mi contra, ¿no? Y tengo entendido que ya de oficio los órganos los órganos de control disciplinarios del Ministerio Público han tomado notas en el asunto a fin de poder solicitarle un informe y seguramente en su oportunidad resolver esta situación que no se debe dar. Yo puedo discrepar con una persona en mi país, pero no puedo trasladar y faltar el respeto a la autoridad máxima, en este caso del Ministerio Público, del cual él depende, y quien es más le autorizó a viajar a la ciudad de Chihuahua en el estado mexicano para prestarse a distorsionar y a mal informar a su máximo jefe o funcionario de la Fiscalía de donde depende.
Además, debo expresarle, señor, que no es la primera vez, sino también es reiterativa la conducta de este señor, quien aparentemente pues no tiene el concepto de lo que es jerarquía, que no entiende lo que es institución y que no entiende lo que realmente significa el respeto a los superiores jerárquicos en la función. Eso es lo que a grandes rasgos yo puedo expresarle, señor presidente, y estoy a disposición de ustedes. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino, vicepresidente de la comisión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo especial al señor doctor Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, las personas que lo acompañan, un saludo a los colegas. Decir, señor presidente, haciendo un poco de memoria, de lo que significó la lucha contra el terrorismo en el Perú. El Perú enfrentó, señor presidente, a quienes fueron en su momento considerados los grupos terroristas más sanguinarios del mundo occidental. Y eso no puede deshacerse de la memoria de los peruanos. Y nos preocupa que a las nuevas generaciones hoy se les viene cambiando lo que realmente sucedió en el Perú. Por otro lado, ¿qué es lo que sucedía en esos aciagos años en los cuales luchamos contra el terrorismo? En que estos elementos terroristas querían mostrarse hacia el mundo de una manera diferente. Ellos querían mostrarse hacia el mundo como guerrilleros, que luchaban por la justicia social en el Perú. Ellos querían decir que efectivamente había una guerra interna en el Perú. Pero, ¿por qué razón? Para acogerse justamente al derecho internacional humanitario. ¿Y con qué finalidad? Para que todos los que eran detenidos sean considerados prisioneros de guerra. Contra esa forma de encarar lo que se vivía en el Perú, el Estado peruano salió públicamente y en los estamentos correspondientes en el extranjero, a través de nuestras embajadas, a contrarrestar esa visión equivocada y falsa sobre lo que sucedía en el Perú. Y entonces, ¿qué es lo que se mostró? Se mostraba que el Perú luchaba contra organizaciones terroristas y el Perú buscaba que internacionalmente sea esto reconocido. Cuando sucede el coche bomba de Tarata, ante el mundo, ante la humanidad, quedó clarísimo que en el Perú existía terrorismo. Y entonces la Comunidad Europea aceptó a la organización definir a Sendero Luminoso como organización terrorista y al MRTA no llamarlo MRTA sino OTTA, Organización Terrorista Tupac Amaru. Y entonces, luego de todo esto, inclusive nosotros que vestíamos uniforme, tuvimos que cambiar nuestra forma de expresarnos, porque había muchos manuales, libros que hablaban de subversión, y quienes teníamos más grado teníamos que explicarle a los más jóvenes, etcétera, que no habláramos ni nos expresáramos jamás de lo que sucedía en el Perú como subversivos, porque eso le quedaba muy bien a Abimael Guzmán y compañía, que trataban de mostrar las cosas de otra manera. Entonces, quienes hemos vivido todo esto, ver a un fiscal que es una persona que tiene como profesión perseguir el delito, entonces, y hacer en el extranjero, después de todas estas luchas, porque duró años, señor presidente, lograr todo esto. Y entonces, que un fiscal salga al exterior y que cometió un lapsus mentis, bueno, eso no le podemos creer. Eso no es un lapsus mentis. Ahí se esconde algo interno dentro de esa persona. Porque si hubiera sido un ingeniero o una persona que no está vinculado con los delitos, podríamos entenderlo de repente, un lapsus mentis, pero no en este caso. Y ojo, que quienes hemos trabajado acá en este Congreso para que se defina bien lo que es apología del terrorismo, hay un tema que termina rozando también. ¿Y por qué?
porque al definir, con las palabras que definió el señor fiscal José Domingo Pérez, a estos grupos terroristas, le otorga características o atributos reconocidos, como digo, en el Tratado de Ginebra a los actos terroristas. Y al final termina justificando su accionar con esas palabras. Y al justificar su accionar está inmerso en la ley aprobada en este Congreso de lo que es apología contra el terrorismo. Entonces, la verdad que estamos preocupados con el tema porque hemos visto versiones, hemos visto medios de prensa, etcétera, tomar esto como algo muy sencillo, una persecución, seguro lo quieren atarantar al fiscal y palabras por el estilo. Acá nadie ataranta a nadie, acá estamos preocupados con lo que sucedió en el Perú. Vayamos, por ejemplo, a Alemania. ¿Acaso en Alemania la gente se confunde para definir lo que fue Hitler para Alemania? Por supuesto que no. Y eso también hay legislación en Alemania para cuidar que los términos se usen apropiadamente. Muchas gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Dejamos, antes de empezar, constancia de la presencia de la congresista titulares Paloma Noceda, Octavio Salazar, Alberto Yica y Juan Cheput. Y también de la presencia de los señores congresistas Viera, Richard Arce, que también es titular, y Martorell. Ya las mencioné. Gracias. A Barta y a Karina Beteta. Gracias, señor presidente. Saludando la presencia del fiscal, el doctor Pedro Chávarri. Yo lo que quería decir es que nos ha costado tanto a los peruanos hacer reconocer, sobre todo a través del Ministerio de Educación, que lo que se vivió en nuestro país fue producto del terrorismo más sangriento que se haya dado en la historia, y que lamentablemente por muchos años en el propio Ministerio de Educación se deformó la historia y hay muchas generaciones que aún creen que los principales agresores fueron las Fuerzas Armadas y policiales, porque no se hizo un trabajo académico, ya que el Ministerio de Educación infiltraba en los libros. Ahora último hemos descubierto, y lo podrá decir la congresista Paloma Noceda, frases completas de exaltación y apología al terrorismo. ¿Quiénes quedaban con los principales agresores? Las Fuerzas Armadas policiales, la sociedad civil, los ronderos, aquellos que habían ofrendado su vida por la pacificación. Esto ha sido materia de largos años porque fue denunciado en el año 2001, cuando descubrimos un panfleto de parte de Sendero Luminoso donde delineaba sus estrategias, entre las que se decía cerrar Chayapalca, cerrar los penales que luego se cerraron, crear una comisión que luego se creó la Comisión de la Verdad, luego infiltrarse, ojo, presidente, a través suyo, al doctor Chávarri, infiltrarse en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, tener organizaciones civiles, las ONGs, defensoras de estos personajes. ¿Acaso todo eso no lo hemos visto que se ha cumplido? Yo he escuchado en esta misma comisión, no sé si en este periodo o en el anterior, porque llevo 2 periodos en defensa, admitir que en el Ministerio Público había gente que estaba vinculada a Sendero Luminoso. Yo no sé a cuántos habrán detectado sentenciados que están ejerciendo como fiscales, o a cuántos también en el Poder Judicial. No tenemos esa data. La data que tenemos, muy clara, fue que en el Ministerio de Educación sí estaban infiltrados, y es por eso que se procedió a decir que se tenía que retirar a esas personas y que no tenían que estar en el magisterio. Creo que ya las han sacado a todas, todavía no nos consta si han sacado a todas, porque ese es un pedido y una ley que se tiene que cumplir. Las universidades, claro que están infiltradas, han venido en sesión secreta los rectores y han dicho con mucho temor que ni siquiera ellos pueden actuar. Eso fue. No voy a decir quién es porque le revelaría la sesión secreta, pero el tema fue que admitieron aquí que estaban infiltrados nuevamente por Sendero Luminoso y grupos terroristas. Entonces, sí nos llama la atención que dentro del que ejerce este trabajo de fiscal no tenga las cosas claras dentro de su cabeza.
porque decir que aquí hemos tenido guerrilleros, no pues, guerrilleros de la Puente Uceda todavía lo puedo admitir, pero guerrilleros, Abimael Guzmán, los palominos, los que están mezclados con el narcotráfico, porque estos están mezclados con el narcotráfico, es realmente aberrante. Y que ha habido una guerra civil, está comparando que los militares han luchado con alguien uniformado al frente, alguien que ha dado la cara, o con estos cobardes que se escondían a poner coches bombas para derrumbar hasta ahora, y acaba de avisarnos también que acaba de fallecer el suboficial Wagner Lozano Mozambite en Cintiani, en la comunidad de San Francisco, en Ayacucho. Hoy día, todos los días mueren, porque no dan la cara, porque se esconden, porque son cobardes. Y nos han amenazado y no interesa. No tenemos temor, hemos dicho, porque siempre los vamos a seguir denunciando. Al terrorismo no se le debe dar ni una pizca de oportunidad, y sí le damos oportunidad cuando en un evento internacional tratamos de decir que son guerrilleros. No pues, un fiscal no puede decir que son guerrilleros. Sí, permítame con todo gusto, yo lo que quiero advertir aquí es que nos pecamos de ingenuos. Nos hemos enterado ahora último que una persona que ha sido, mejor dicho, el hijo de una persona que ha sido condenada por MRTA, que tiene todo el derecho de trabajar, yo no le quito, pero ha estado como fiscal a cargo de las interceptaciones telefónicas. No tengo el nombre, pero si alguno de los compañeros me ayuda, colegas, pero eso fue ya Vox Populi, ha salido en los medios de comunicación. ¿Cómo pues podemos tener a una persona que ha tenido cierta ligazón, pónganlo de fiscal, qué sé yo, de la familia, de cuidado de los niños, pero no a cargo de quienes luego estamos descubriendo que nos han chuponeado a todos nosotros, porque eso se hizo en el gobierno de Ollanta Humala? Muchos de nosotros hemos sido perseguidos y denunciamos en la Comisión de Inteligencia, y sabemos que el anterior fiscal lo ha archivado ese caso, donde Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista Jorge del Castillo, que está aquí presente, presentaron la denuncia de que eran perseguidos. Ese informe, por si acaso, ha sido archivado, señor fiscal, sin tener conocimiento siquiera a la comisión que hizo la denuncia, a este Congreso. A ver si usted lo ubica. Porque aparentemente algunos miembros de la DINI, en esa oportunidad, y me corro el riesgo porque la DINI sé que me sigue, habrían regresado, de los chuponeadores, habrían regresado a trabajar a la DINI. Entonces, sí pues, debemos de estar alertas. ¿A quién le damos? Al gato de despensero. Luego, la última noticia, el Colegio de Abogados le ha restituido todos sus derechos a la señora Marta Huatay para que sea abogada. No me extrañe que concurse y sea fiscal. De repente va a ser la próxima fiscal de la Nación, la señora Marta Huatay, condenada por terrorismo. Es decir, esta es una sociedad ingenua, esta es una sociedad que no se defiende, es la democracia boba de la que hablamos, que nos tenemos que callar la boca. No, señores, ya estoy vieja para eso. Y por si acaso, lo que hay que advertir con valentía, porque hay algunos que no lo hacen. Señor presidente, yo tengo aquí el pronunciamiento de la Federación Nacional de Víctimas de Terrorismo, que le vamos a alcanzar una copia al señor fiscal, donde exhortan a la Fiscalía de la Nación y al Congreso de la República, especialmente a nuestra comisión, a la Comisión de Defensa, que sobre este caso se haga una investigación profunda, pero también que se sancione estas conductas que atentan contra el Estado de Derecho y vulnera la memoria de nuestros representados a nivel nacional. Son la Federación Nacional de Víctimas. Estas no han sido indemnizadas. La Corte Interamericana no ha hablado por ellas. Cientos de personas que no han recibido un centavo. Hacen un llamado a la Comisión de Defensa, señor. Sí, aquí está, me están dando el nombre. Isauro Fuentes. Entonces, nos hacen pedido, esta es la sociedad agraviada, que no ha sido reconocida, que no ha sido indemnizada, y que son miles y miles de peruanos que lo que quieren siquiera es que se respete
la memoria de sus víctimas y que no se diga que son guerrilleros los que los han matado o los han mutilado. Yo solamente quiero hacer una pregunta. He estado buscando la resolución en el peruano del viaje, de este viaje a México, y no la he encontrado. A ver si usted o sus asesores nos pueden dar la fecha cuando salió publicada, porque la que tenemos publicada es la de Brasil, pero la de México no. A ver si nos alcanzan la de México, ¿no? Y ya nos aclaró que no ha recibido viáticos por este motivo, lo cual es sí. En la carpeta veo que no ha recibido viáticos, lo cual era otra de las preguntas que tenía, señor presidente. Solamente quiero exhortar al fiscal que se fije dentro de todos los fiscales a nivel nacional quiénes tienen estas sentencias, quiénes tienen estas denuncias o procesos por terrorismo o por narcotráfico, porque en ambos casos pueden estar favoreciendo, como se han visto, señor, muchos casos de los que han salido libres. Gracias. Gracias, señora congresista. Dejamos constancia de la presencia de los congresistas Rogelio Tuc